70% de las personas muertas tenían escolaridad primaria o inferior. Uno de los derechos más sensibles que ha sido vulnerado en la pandemia o más visible fue justamente salud. Porque claro, mucha gente se quedó sin trabajo de manera arbitraria, muchísima gente que estaba en la informalidad, en los tianguis, en los changarros, no pudieron quedarse en casa, tenían que salir a trabajar con un mayor nivel de exposición. Entonces hay cifras muy fuertes. Es un investigador, Héctor Hernández Bringas, de la UNAM, y dice es que el 70% de las personas muertas tenían escolaridad primaria o inferior. Entonces, cuando pensamos en pobreza, entonces, claro, ¿no? Las personas que tenían un poco más de recursos o trabajo formal y demás, pues sí podían quedarse en casa, hacer home office, etcétera. Entonces, pero las personas que enfermaron y ni siquiera tenían dinero para pagar oxígeno o para comprar medicamentos o para comprar un oxímetro, entonces claramente vieron vulnerado su derecho a la vida, su derecho, por supuesto, a la salud. A México le pegó más duro la pandemia por las enfermedades preexistentes, porque somos de los primeros niveles de obesidad adulta, de obesidad infantil, y entonces tenemos otras pandemias, que son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, y justamente estas enfermedades preexistentes eran detonadores de COVID-19. ¿Qué sucede? Que si tú no has comido bien, si tú no has tenido acceso a trabajo digno, a agua, educación y demás, eso puso a México como, digamos, un caldo de cultivo para el COVID. Y por eso hemos tenido las cifras que hemos tenido. Y resulta que los hospitales privados, Dante, solo han tenido el 3% de las muertes. Es decir, si llegas a un hospital privado no te mueres, ¿no? Hacen lo que tengan que hacer para salvarte, obviamente con el costo de por medio. Y llegas a un hospital público y, ¿no? Entonces, esto ya va mostrando, digamos, lo que quiero mostrar es que lamentablemente el contexto mexicano agudizó la pandemia y lamentablemente también no hemos sabido reaccionar frente a la pandemia.